Muy bien, hoy el tema lo he titulado Grande y Bueno. Bueno, ya lo sabéis porque lo compartí en el grupo de WhatsApp. Los parámetros que definen y limitan nuestra visión, mi visión, lo que yo entiendo que Dios me llama a hacer, o que yo tengo que hacer, o lo que yo tengo que desarrollar en mi vida, quien yo tengo que ser y lo que yo tengo que hacer. Los parámetros que definen y limitan mi visión nunca deben de estar basados en quién soy yo, ni en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo que saber y tengo que aprender que por mí mismo soy completamente incapaz de hacer algo que tenga valor eterno, que tenga un verdadero valor espiritual y que sea algo, una obra de Dios, una obra divina. Es imposible. Yo creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? En que lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas es muy poco y muy poco valioso en las fuerzas de nuestra carne, en nuestras propias fuerzas. Ahora, lo siguiente es un poquito más complejo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Los parámetros y límites que definen el tamaño de mi visión tampoco pueden estar determinados, ni están determinados, por quién es Dios. Y esta ya es más complicada, que estéis de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque efectivamente dependemos de quién es Dios para ser quienes debemos de ser nosotros. Pero si los parámetros, los límites de quien yo tengo que llegar a ser, o lo que yo tengo que llegar a hacer, dependieran directamente de quién es Dios, entonces, bueno, pues yo creo que no habría guerras en el mundo, porque yo las habría parado. Yo le habría quitado a Putin todo su poder. Pero Putin ya no tendría nada de poder ni autoridad. Si mis limitaciones y mis parámetros dependieran de quién es Dios. Yo creo que Dios puede hacer todo eso. De hecho, yo habría bajado ya el precio de la luz, sobre todo de la electricidad y de los combustibles, del gasoil y de la gasolina. Sanaría toda enfermedad. Mi padre vería con claridad y no le dolerían las rodillas. Yo no tendría desgaste de cadera. No habría enfermedad. Si dependieran de quién es Dios. ¿Entendéis el punto a dónde voy? Además, llenaría de sabiduría a todos los políticos. Los convertiría en personas altamente inteligentes, sabias y capacitadas. A todos. Para que nos gobiernen quieta y reposadamente, en mansedumbre y sobre todo en justicia. Complicado, ¿verdad? Sí. En cambio, yo creo que el impacto, el alcance y el impacto de mi visión siempre van a estar determinados por quién creo yo que es Dios. ¿Por quién creo yo que es Dios? O sea, que va a depender mucho quien yo vaya a ser en mi vida y lo que yo vaya a desarrollar en consecuencia de quién soy, de lo que yo creo o de lo que yo creo acerca de Dios. De quién creo yo que es Dios. Obviamente para mí. Y también por el coraje y la valentía que yo tenga en responder conforme a eso que creo. ¿De acuerdo? Sin duda que debo de tener bien clara la idea de quién es Dios para mí y de qué es lo que quiere hacer a través de mí. Yo creo que ahí ya empezaréis a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Quizás el decir que no depende de quién es Dios, dices, ostras, sí depende de quién es Dios, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que porque aquí se nos escapa el componente de la fe, porque el justo por la fe vivirá y no podemos escaparnos de esto. La fe que yo tenga de quién es Dios va a depender, va a limitar, va a fijar los valores, los parámetros de quién voy a ser yo, de qué va a ser mi vida. Quiero que vayamos al libro segundo de Samuel capítulo 8, algo que leí esta semana y me llamó la atención mucho porque
no sabía si titular este... En principio esta palabra la iba a titular Extendiendo mis dominios. Lo que pasa es que sonaba así, muy así como de decir, no, decir, wow, así sonaba muy demasiado, ¿no? Pero como al final a lo que quería llegar era a dar a entender quién debe de ser Dios para nosotros. Y obviamente lo más importante es que sepamos que Dios es grande y bueno. Grande y bueno. Entonces, en este capítulo, David extiende sus dominios. Capítulo 8 de 2 de Samuel. Y quiero que nos fijemos, que os deis cuenta, sobre todo en todos los verbos de las acciones que toma David para extender sus dominios. Conforme vamos a leer todo el capítulo 8, hasta el versículo 14, y quiero que os fijéis en todas las acciones que tomó David. La Biblia dice, después de esto es importante. Ahora veremos a ver qué significa después de esto, qué es lo que había sucedido anteriormente, porque es determinante. Después de algo que sucedió, que fue importante para David, dice, aconteció que David derrotó. ¿Vale? Fijaros en todos los verbos. Derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó. O sea, aquí ya en este versículo David hizo 3 cosas. Derrotó, sometió y tomó. David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab. Y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Amén. Yo deprisica, pero no me quiero entretener mucho, que hoy quiero compartir algo, creo que es importante. No me he dado cuenta a la hora que era. Vale, espero no. Bueno, fijaros que dice después de esto que sucedió en el capítulo anterior, tendríamos que verlo en el capítulo 7, David extendió sus dominios. Lo que sucedió en el capítulo 7 es que David habló con el profeta Natán y le dijo, yo ya estoy viviendo bien, ya tengo mi casa hecha, construida, pero me preocupa que Dios está todavía en una tienda de campaña, todavía está Dios habitando en el tabernáculo. Y de alguna manera David tiene una preocupación por la casa de Dios. Y Natán le dice, bueno, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo, y cuando Dios está contigo, pues tú ya tienes madurez para decidir. Pero en esas que Natán se vuelve, Dios le habla al profeta Natán
y le dice, ve y habla con David y dile, ¿me vas a hacer tú una casa a mí si yo nunca he habitado en casa hecha por manos de hombres? Y le dice, no me vas a hacer una casa tú a mí, sino que soy yo el que te va a construir una casa a ti. Soy yo el que va a hacer que tu descendencia gobierne en Israel para siempre. Soy yo el que va a hacer que tu hijo que salga de ti me construya una casa. Soy yo el que te va a dar siempre a alguien en el reino de Israel. Sabéis que luego esto al final se cumple en Cristo Jesús, porque David es de la ascendencia de Jesucristo. Y de alguna manera David se siente abrumado por lo que el profeta Natán le dice que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, entiendo, y estaréis de acuerdo conmigo, que en este capítulo 7, David se da cuenta de quién es Dios y de qué es lo que Dios quiere que él sea y que él haga. Y es después de esto, de que David supiera quién era Dios y lo que él quería hacer a través de él, es después de esto que David extiende sus dominios. Fijaros, después de esto yo he hecho la lista de todo lo que hace David. Derrotó, sometió, tomó, derrotó también, asimismo derrotó y tomó, desjarretó, hirió, puso guarnición y tomó, llevó, tomó, peleó, venció, sometió, derrotó, destrozó, puso guarnición. Todo eso es lo que hizo David. Todos estos son los verbos que describen las acciones de David. Pero he pasado por alto un par de versículos que quiero que ahora nos fijemos en ellos, porque podemos ver asimismo que la palabra de Dios nos indica todo lo que hizo David, que fue muchísimo, para extender sus dominios, pero la palabra de Dios nos indica claramente, que no fue David el que lo hizo, que fue Dios el que lo hizo. Y es una aparente contradicción. Pero fijaros, el versículo 6, que dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea, ¿quién fue? ¿David o Dios? Y el versículo 14 dice, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿En qué quedamos? ¿Fue David o fue Dios? Obviamente, esta es la paradoja de la vida cristiana. Esta es la paradoja de nuestras vidas. Nosotros hacemos y Dios hace. Nosotros no podemos hacer lo que Dios tiene que hacer y lo que Dios hace. Pero Dios nunca va a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Lo tenemos claro? Tenemos que llegar a este convencimiento. Tenemos que darnos cuenta de este punto. Tenemos que aprender que la vida victoriosa de cualquier cristiano, de cualquier creyente, de cualquier verdadero discípulo que quiere ser un buen discípulo y que quiere seguir a Jesucristo y que quiere amarle de todo su corazón y que quiere hacer su voluntad, es el resultado de mi trabajo y mi esfuerzo y el de Dios de forma conjunta. Pablo decía, somos colaboradores de Dios. O sea, es un trabajo de colaboración plena con Dios. Y hay dos cosas que tenemos que aprender, dos cosas que nos llevan al fracaso completo. Una es pensar que yo puedo. Sí, yo puedo. Ir sobraos. Una es pensar que yo puedo. Y la otra, que también es muy peligrosa, es sentarme a esperar que Dios lo haga. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo hacer lo que Dios hace y Dios no hará lo que yo tengo que hacer. Ahora, esta es la historia de David, ¿vale? Este es el capítulo que nos habla de cómo David extiende sus dominios y vemos claramente esta colaboración, esta forma de trabajar.
de cómo David tiene que hacerlo, pero cómo Dios es el que está con él y le ayuda y le entrega el resultado de su trabajo. Ahora, yo creo que la Biblia, personalmente lo creo, si no, no perdería tiempo leyéndola y estudiándola, yo creo que la Biblia es mucho más que un libro sobre la fe histórica de personajes históricos, que sí que lo es, que es un libro que nos habla y nos muestra la fe de los personajes bíblicos. Pero yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que la Biblia nos va a servir para enseñarnos a nosotros que la visión de lo que Dios quiere alcanzar para nuestras vidas también está elaborada para nosotros, igual que para aquellos hombres, y para nosotros es aquí y ahora. Y me baso mucho en este principio que enseña la Escritura, de que para Dios no hay acepción de personas. Y yo estoy seguro que en las mismas condiciones que David, por ejemplo, si yo hago lo mismo que David, y mi relación con Dios es igual que la que tenía David, definitivamente Dios me va a responder a mí igual que le respondió a David. Porque Dios dice, para mí no hay acepción de personas. Nosotros sí que hacemos acepción de personas, nosotros sí que tratamos a unos de una manera, a otros de otra. De hecho, Santiago llama la atención a la iglesia de aquel entonces porque dice, cuando entra un rico le decís que pase adelante, pero cuando entra un pobre que se siente en la última fila. Hacían acepción de personas también. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que la visión que Dios quiere alcanzar en mi vida y en tu vida está elaborada para ti, igual que para mí, aquí y ahora, en la actualidad. Pero a la vez la visión que Dios quiere cumplir a través de mí, y esto es importante, tiene mucho más que ver con Él que conmigo. Porque es algo que Dios quiere hacer porque se trata de Dios. Y yo creo que de igual manera para ti, y de igual forma que para mí. Es mucho más que simplemente creer en mí mismo y en lo que yo soy capaz de hacer. Por eso he empezado diciendo que me tengo que dar cuenta de que yo por mis propias fuerzas no soy capaz, no soy autosuficiente, no soy suficiente. La verdadera fe está fundada en lo que yo creo sobre Dios y lo que Él es capaz de hacer. La clave para que mi fe se suelte, se destrabe, igual que aquel carnero estaba trabado por los cuernos en un zarzal cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac. La clave para que mi fe se suelte, se destrabe, no está en que yo me vuelva loco y me arriesgue mucho más y me meta de lleno en aventuras de Don Quijote de la Mancha, y meta la pata y eso me lleve al fracaso. Y no está en que yo corra riesgos más grandes de los que yo pueda imaginar y luego echarle la culpa a Dios, decirle, Señor, no me has dado los resultados. La clave está en tener una correcta y clara visión de Dios. La clave está en tener una correcta y clara visión de Dios, en saber quién es Él para mí. Creyendo de verdad y profundamente que Él es quien dice ser, que Él es realmente quien dice ser y además que puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer. Así que la fe tiene que ver conmigo, pero a la vez no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver conmigo y tiene que ver con Dios. Todo el capítulo 11 de Hebreos, del libro de los Hebreos que hemos visto y que hemos estudiado, los héroes de la fe, ¿os acordáis? Todo el capítulo de Hebreos 11 nos muestra un grandioso catálogo de todos aquellos que se animaron a creer a Dios, y a creer que ellos fueron creados por Dios para hacer algo mayor, algo mucho más que conformarse con llegar al mínimo, al estándar, con llegar al aprobado justito. Todos ellos no se conformaron con eso. Ahora, ¿qué los diferencia a ellos de ti y de mí? ¿Qué nos diferencia de ellos? La propia Biblia dice que Elías también era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros.
¿Qué nos diferencia de ellos? No nos diferencia nada. Ellos pecaron, ellos se equivocaron, ellos tenían temores, ellos estaban sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, ellos eran como tú y como yo, ellos eran de carne y hueso. Entonces, ¿qué nos diferencia de ellos? Nos diferencia que a ellos, a esta gente de fe, a los héroes de la fe, lo que los hace únicos, audaces y poderosos, que es lo mismo que hace únicos, audaces y poderosos a cualquier cristiano, que cambia el mundo, no es su perfección, es su comprensión de quién es Dios, de la naturaleza perfecta de Dios y de sus propósitos en el mundo. Lo que estos hombres y mujeres de fe creen y experimentan de primera mano sobre Dios es lo que los lleva a no conformarse con nada menos que una fe extraordinaria. Cuando tú y yo conocemos a Dios de verdad, no nos conformamos con una vida mediocre, con una fe mínima, con una fe que nos da para el 5, para probar justo. Queremos más y creemos más a Dios. Así que de esa misma forma, lo que tú y yo creemos acerca de Dios va a determinar directamente el legado de nuestra fe, lo que vamos a dejar para otros, lo que vamos a hacer de valor eterno, es lo que decía al principio. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada de verdadero valor eterno. Ahora, si realmente creemos a Dios, es cuando podemos entrar a dejar algo que tenga importancia y que impacte en la vida de otros. Algo que extienda los dominios del reino de Dios. Y dejaremos un impacto en el mundo para la gloria de Dios. Y esto es importante. Un autor cristiano, A.W. Tozer, enseñó algo importante. Dice, lo que viene a nuestras mentes automáticamente, instantáneamente, cuando pensamos en Dios, es la cosa más importante sobre nosotros. Así lo definía él esto que estamos hablando. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros, porque es lo que va a dirigir nuestra vida. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? Yo me hacía esta pregunta. Si pienso en Dios, ¿qué es lo primero que viene a mi mente? Complicado, ¿eh? A veces. Si pudiéramos realmente definir esto, de hecho él sigue diciendo, si fuéramos capaces de extraer de cualquier hombre una respuesta completa para la pregunta, y la pregunta sería, ¿qué viene a su mente cuando piensa en Dios? Dice, podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese hombre. Esto dice este autor cristiano. Yo estoy de acuerdo con esto. Si pudiéramos definir realmente lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios, podríamos predecir, adivinar, tratar de adivinar, o incluso asegurar cuál va a ser el futuro de nuestras vidas, espiritualmente hablando. Nuestra creencia sobre quién es Dios define cada componente de nuestras vidas cristianas. Este es el punto de partida para el cual todas las decisiones espirituales que tomamos nos van a llevar al puerto que deseamos. Es decir, el punto de partida es quién es Dios en mi vida. Dependiendo de lo que yo creo sobre Dios, así actúo. He puesto aquí un montón de ejemplos. Si creyera que voy a dar cuenta, por ejemplo, de todas mis palabras, tendría mucho cuidado con lo que hablo. Si creyera que sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su favor a los justos y a los buenos, entonces no haría lo que hago cuando pienso que estoy a solas. Tendría mucho cuidado cuando hago algo que creo que porque nadie me ve. Si yo creyera que le presto al pobre, que le presto a Dios cuando le doy dinero al pobre, pues entonces no cerraría mi corazón a ningún pobre. No diría, no, es que se lo va a gastar en vino. Multitud de cosas.
si creyera que Él anhela tener intimidad conmigo, no se me haría cuesta arriba entrar a mi habitación, cerrar la puerta y pasar tiempo en oración con Él. Si creyera que Él me compró y ya no me pertenezco, buscaría hacer su voluntad y no la mía. Si creyera que su iglesia es su plan para la humanidad, la amaría, apoyaría, me comprometería mucho más con ella y no pasaría más tiempo separado de ella. Si creyera que la Biblia es su palabra, pues no dejaría de leerla y estudiarla. Incluso la memorizaría. Si creyera que Él quiere que yo extienda sus dominios en más y más corazones, pelearía con todas mis fuerzas por su reino. Dependiendo de lo que creemos acerca de Dios, así actuamos. Así nos comportamos, así nos conducimos en nuestra vida. Lo cierto es que mi vida depende de quien yo creo que es Dios. Pero no podemos, pero podemos decir, bueno, sí, pero es que yo no puedo llegar a entender plenamente a Dios, todos los misterios de Dios. Llegar a conocer y comprender a Dios completamente es imposible para nosotros. Pero es que tampoco tenemos por qué hacerlo. Los hombres de Hebreos 11 tampoco lo entendían. De hecho, Pablo dice que muchos hombres del Antiguo Testamento les hubiera gustado conocer o haber vivido lo que ellos vivían. Incluso los ángeles que anhelaban mirar en el Evangelio. O sea, nunca llegaremos a conocer y a comprender completamente a Dios. Pero es muy importante y muy determinante lo que yo creo y conozco de Dios para dirigir mi vida. No podemos entender completamente todos los misterios de Dios. Pero lo bueno es que no tenemos por qué hacerlo tampoco. Estos hombres y mujeres de la Biblia, David, Elías, todos los de Hebreos 11, tampoco comprendían todos los misterios de Dios. Porque el único que conoce plenamente y que tiene capacidad mentalmente para comprender y conocer a Dios es Dios mismo. Los demás estamos completamente limitados ante Dios. Pero estas grandes personas de fe lo que hacen es creer algo acerca de Dios, tener el control sobre algunas verdades, y verdades que a lo mejor pueden ser esenciales o elementales para nosotros, pero luego se agarran a ellas para vivirlas, a medida que van siguiendo a Jesucristo un paso detrás de otro. Y ese es el camino. ¿Qué es lo que conocemos y lo que sabemos de Dios? Eso es suficiente para que podamos caminar una verdadera vida cristiana, victoriosa. Fijaros el Salmo 62, Salmo capítulo 62, versículos 11 y 12. Salmo 62, 11 y 12 dice: Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces, aquí dice algo importante, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. El Salmo 62 está diciendo algo, David está enseñándonos que de Dios es el poder, es decir, que Él es fuerte, que Él es grande, y que de Él es la misericordia, o sea, que Él es bueno. Estas dos verdades, que podrían ser, que de hecho van juntas, porque son las dos caras de una misma moneda, son verdades esenciales y son una sólida fuente para que nosotros tengamos una confianza real en Dios. Que Él es fuerte, que Él es grande y que Él es misericordioso, que Él es bueno. Por eso al final lo he titulado Grande y Bueno, porque Dios es grande, porque Dios es bueno. Como hemos leído al principio de la reunión, el único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. No hay mejor lugar para empezar a construir nuestra fe que en la grandeza de Dios. Tenemos que saber que Dios es grande.
Si tuviéramos a un Dios incapaz, impotente, que no tuviera fortaleza, que no pudiera hacer lo que dice que puede hacer, ¿qué Dios tendríamos? No vale la pena servir a un Dios que no tiene recursos. Si yo necesito dinero, no voy a venir a pedírmelo a mí mismo. Si yo necesito dinero, necesito una cantidad importante de dinero, pues tengo que ir a pedírselo a Luz, que está forrada. A que tampoco iríamos a pedírselo a Luz, porque intuimos por su manera de vivir que tampoco está forrada, que tampoco le salen los billetes de los bolsillos. Se los tendríamos que pedir a Patri, que es una empresaria. Si necesitáramos una gran cantidad de dinero, tendríamos que pedírselo a Ramón. Tendríamos que ir a pedírselo a alguien que sepamos que tiene dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si Dios no fuera grande, ¿qué estamos haciendo pidiéndole a Dios cualquier cosa que nos haga falta? Es básico, es elemental que nuestra confianza en Dios, que nuestra fe en Dios crezca sabiendo que Él es grande, que Él es el dueño del oro y de la plata, que suyo es el mundo y los que en él habitan, que sus riquezas en gloria son inconmensurables, que no se puede medir su grandeza, que su poder no se puede medir, que Él midió la tierra con el palmo de su mano, que Él hizo los cielos y la tierra con su palabra. Tenemos que creer que Dios es grande y poderoso. No hay mejor lugar para empezar a construir nuestra fe que la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios tiene los recursos para cumplir su voluntad en el mundo. La medida de las habilidades y las capacidades de Dios siempre va a sobrepasar la medida de mi fe. Es decir, yo puedo creer en Dios por cualquier cosa, porque Él lo puede hacer. Ninguna oración que yo haga va a ser demasiado grande para Dios. Ninguna oración, nada de lo que yo le pida va a ser imposible para Dios. Ninguna visión va a ser demasiado complicada, difícil o dramática. Ningún riesgo va a ser demasiado grande para Dios. De hecho, yo no me imagino a Dios que se ponga nervioso cuando yo me pongo a orar. ¿Te imaginas a Dios que tú te pones a orar y dices, ¿qué va a pedir ahora? ¿Qué va a pedir ahora? A ver si yo no voy a poder dárselo. ¿Os imaginamos a un Dios así? ¿Verdad que no? Yo creo que Dios no se pone absolutamente nada nervioso, aunque yo me ponga de rodillas. Él va sobrado para eso. Él va completamente sobrado. Dios nunca se ha puesto nervioso sobre su habilidad para estar a la altura de mi fe. Yo creo que lo que Él sí que le da coraje es que yo no tenga fe para pedirle más. De hecho, Él dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Yo me imagino a Jesús cuando iba andando por el agua y los discípulos estaban en la barca con la tormenta. A Jesús no se puso nervioso cuando Pedro le dijo, si eres tú, di que yo vaya andando también, hombre. Que me gusta darme un paseo por encima del agua, que siempre he tenido miedo a ahogarme. Yo creo que Jesús lo que le pareció mal es que ninguno de los demás le dijeran, que yo también quiero. Podemos creerle para el tipo de pedidos y objetivos que la mayoría de la gente, que la mayoría de las personas consideran fuera del ámbito de lo posible. Si no hay límite para lo que Dios quiere hacer, entonces tampoco hay límite para lo que nosotros podemos soñar, pedir o alcanzar en su servicio. El Dios de la Biblia puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que le dé la gana, y lo que le place y lo que Él quiere hacer es mostrar su poder para su gloria, para su renombre, para que la gente lo conozca. Por eso Dios despliega su poder. Por eso lo desplegaba en la iglesia primitiva. ¿Por qué eran hechos grandes milagros, señales, maravillas y prodigios por la mano de los apóstoles? Para que toda Jerusalén y todo el mundo lo conociera. Para que todo el mundo creyera. ¿Por qué Felipe revolucionó Samaria entera? Porque Dios quería
darse a conocer. Porque Dios quería que la gente lo conociera. Porque Dios quería que la gente confiara en Él, se acercara a Él. Si no hay límite para lo que Dios quiere hacer, entonces tampoco hay límite para lo que yo puedo soñar o pedir, o incluso alcanzar, para lo que podemos conseguir en su obra. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad. ¿Nos vamos a animar a creer para esto? ¿Para pedirle? Soñemos con sueños que valgan la pena para Dios. Soñemos en grande. Pidamos en grande. Creamos en grande. Porque tenemos un Dios grande. Hagamos oraciones llenas de fe. Vivamos una vida que solo pueda ser explicada por la existencia de un Dios infinitamente grande. Vivamos una vida así, que solo pueda ser explicada porque el Dios que nos mueve, que nos sostiene, que nos dirige, es un Dios sobrenaturalmente grande. Esto va a ser esto sería una bomba. Efectivamente, seríamos los que trastornan el mundo. Trastornaríamos el mundo entero a nuestro alrededor. Trastornaríamos nuestro entorno por completo. Viviendo vidas que solo se pueden explicar por la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios infinitamente grande. Hay un montón de versículos en la Biblia, creo que los conocéis todos. Deuteronomio 10:17, porque Jehová el Señor es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Salmo 24:8, ¿quién es este Rey de la gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Jeremías 50:34, el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos en su nombre. Daniel 3:17, aquellos 3 amigos que fueron echados en el horno de fuego. ¿Qué le contestaron al rey? Le dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Es grande, es fuerte, puede hacerlo, no tiene ninguna incapacidad para librarnos de lo que sea. El Salmo 136 que hemos leído esta mañana. Él es grande, el único y hacedor de maravillas. Cuando vemos a Dios por quien Él es, nuestros pequeños sueños son eclipsados por su poder, su fuerza ilimitada. A medida que se hace cada vez más claro que no hay nada que nuestro Padre Celestial no puede hacer. Pero insisto, en el Salmo 62 vemos la segunda parte, la otra cara de la moneda. No es solamente que de Dios es el poder, sino que tuya, oh Señor, es la misericordia. La grandeza de Dios se complementa con su bondad. Dios es grande y Dios es bueno. Dios es misericordioso. Él es grande y bueno. Está bien, es importante reconocer que Dios es grande, ¿no? Que Dios es poderoso. ¿Estamos de acuerdo? Porque si Dios no puede atender mis súplicas, si Dios no puede resolver mis problemas, si no, Dios no puede cambiar mi vida, cambiar las circunstancias que me rodean, si Dios no puede actuar sobre qué Dios tengo. Está claro, es así, ¿no? Está claro. Dios es grande. Está bien creer que Dios es grande. De hecho, la mayoría de las religiones del mundo creen que su Dios es grande. ¿Sí o no? Ahora, lo que diferencia la esperanza de la fe cristiana es el hecho de que Dios no solamente es grande, sino que Dios es bueno. Que Dios es bueno. ¿Cómo sabemos que Dios es bueno? Pues porque, vamos a ver, eso fue establecido de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, de tal forma, su bondad, su misericordia, porque para siempre su misericordia, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En la cruz Dios demostró su bondad por ti y por mí.
Y esta es la mejor noticia. Esta es la buena noticia. Esto es el Evangelio. Porque definitivamente, después de todo, ¿qué podría ser o qué de bueno tendría saber que Dios tiene poder infinito si no podemos tener acceso a Él? ¿De qué nos sirve saber que en el banco hay un montón de dinero? A nosotros nos hace falta dinero. Como a quienes hemos acudido están pelados, tenemos que ir al banco. Bueno, pelados del todo, a lo mejor no, pero entenderme, si venís a mí estoy pelado. Pero ¿de qué nos sirve ir al banco si el banco no tenemos acceso a los recursos que tiene? ¿De qué nos sirve un Dios grande si no podemos acceder a Él? Por eso necesitamos, y por eso Dios es un Dios bueno, que nos permite acceder a Él, acceder a sus recursos. Qué bueno podría ser el poder infinito, el poder de Dios, si no podemos tener acceso a Él. Dios hace lo que quiere, pero lo que Él quiere y lo que es su voluntad es que sus recursos y su poder estén disponibles para ti y para mí. Y yo creo mucho más. Yo creo que Dios además quiere que esos recursos y esa bondad de Dios salga por cada uno de los poros de nuestra piel. Por cada poro de nuestra vida exhale la bondad y el poder de Dios. La bondad de Dios significa que toda su grandeza está disponible para obrar en mi vida y en tu vida, para obrar para nuestro bien. No necesariamente para nuestra felicidad momentánea, que a veces confundimos esto. No para nuestra felicidad momentánea, porque entonces yo tendría un Ferrari en la puerta. Un Ferrari no, la verdad es que no es el Ferrari el coche que yo tendría. Yo tendría un Bugatti Veyron. ¿Vale? Para que así sabéis mis gustos, por si algún día para mi cumpleaños o una Harley también, una Harley Davidson también me molaría. No es para nuestra felicidad momentánea, es para nuestro bien eterno. Por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Estos a los que son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estaremos en medio de pruebas, pero Dios estará organizando todo esto para que nos ayude a bien, para mostrarnos su poder a favor. De hecho, dice que los ojos de Jehová están alrededor de toda la tierra para mostrar su favor a los que tienen a favor, para mostrar su poder, a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. No necesariamente para nuestra felicidad momentánea. Necesario aclarar esto, porque si pasamos un momento malo podemos pensar que Dios no es bueno. Nunca pensamos que a Dios no le alcanza el poder ni los recursos, pero sí podemos pensar que Dios no es bueno conmigo, porque yo me siento infeliz o estoy sufriendo, sino para nuestro bien máximo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que para Dios el bien máximo siempre está un poquito más adelante. Siempre está un poquito más adelante. ¿De acuerdo? La supervivencia de nuestra fe depende del conocimiento profundo de que nuestro Dios es bueno. Nunca, nunca, nunca podemos dudar de que Dios es bueno, de que para siempre es su misericordia, de que Él me ama con amor eterno, de que Él me amó de tal manera y de tal manera me sigue amando. Nunca podemos dudar de que Dios es bueno, porque nuestra fe se va al suelo, se hunde en la miseria si dudamos de que Dios es bueno. Conocer a Dios nos permite soñar, orar, pedir, vivir más allá de nuestro alcance, porque sabemos que Él es capaz de respondernos. Y no solamente que es capaz, sino que, porque esto es la mitad de la ecuación, saber también que Dios es bueno nos permite soñar, orar, vivir, pedir más allá de nuestro alcance, no solamente porque sabemos que Él puede,
sino porque sabemos que Él quiere respondernos. Hasta que no creamos que Dios está con nosotros y por nosotros, el miedo y la duda caracterizarán nuestra vida. ¿Por qué dice la Biblia, después de esto, David? Porque él tuvo el conocimiento pleno de que Dios estaba a favor de él, de que Dios era poderoso para darle la victoria donde fuera que vaya, pero que además Dios se la quería dar. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Me pilláis? Sí, ¿verdad? Es sencillo. Porque podemos creer que Dios es capaz de alcanzar lo imposible en nosotros y a través de nosotros. Podemos creer que Dios es capaz de alcanzar lo imposible en nosotros y a través de nosotros. Pero es posible que no creamos que Él lo quiere hacer, que Él desea hacerlo, que Él desea obrar a través de nosotros. Y cuando esto sucede, nuestra fe se paraliza. Nuestro cristianismo se paraliza, nuestra fe se paraliza. Cuando decimos, sí, pero es que ya llevo muchos años, pero es que no sé qué. Por eso la esperanza que se demora es tormento del corazón, dice el proverbio. No, pero es que yo no sé si Dios quiere. Yo no sé si Dios quiere darme una novia, no sé si Dios quiere darme un novio, no sé si Dios quiere darme un mejor trabajo, no sé si Dios quiere sanarme. Aquí hay otra razón que tenemos que aprender para agarrarnos, para aferrarnos de la bondad de Dios. Muchas veces, o algunas veces, la presión de nuestras luchas diarias, de nuestras luchas cotidianas, puede empujar nuestro sistema de creencias, nuestro nivel de fe, por debajo de la línea de flotación, por debajo del nivel mínimo. El dolor inmediato, el dolor que sufrimos en momentos puntuales o incluso a diario, la falta de entender lo que nos está sucediendo, la lucha que atravesamos, puede pintar de negro los cristales de las gafas a través de los cuales miramos nuestra vida, miramos nuestro pasado, miramos nuestro presente y peor aún, miramos nuestro futuro. Como Dios ha obrado en nuestra vida, lo vemos ya de negro, de color negro. Y en este tipo de neblina emocional, porque al final es como una niebla de esa que cae espesa que no se ve, cuando nos metemos de lleno en ese tipo de neblina emocional, es cuando muy poco tiempo después, empezamos a pensar y a creer que la bondad de Dios es una mentira. ¿Cómo va a ser Dios bueno si todo me sale mal? ¿Cómo va a ser Dios bueno si no levanto cabeza? ¿Cómo va a ser Dios bueno? Sí, a lo mejor para otros. Yo no sé qué he hecho. Pero Dios no es bueno para mí. Y empezamos a pensar así y nos hundimos. Y nos hundimos. Y nos hundimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mirar atrás en nuestra vida. Tenemos que recordar las obras de Dios. No importa lo que hayamos pasado y ni lo que estemos pasando ahora. Tenemos que mirar que Dios ha sido bueno con nosotros. Mira, tú estás aquí, estás vivo, estás viva, estás respirando, estás viendo otro día. Y si estás aquí, yo creo que todavía tienes el sincero deseo de experimentar más de Dios. Y eso ya es tremendamente bueno. Es tremendamente bueno. Si tú me estás escuchando, es porque tienes el sincero deseo de experimentar más de Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Yo me acuerdo, a mí me impactó mucho tu testimonio. Cuando nos contaste los 2 embarazos, Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo, te ha cuidado, Dios ha sido bueno conmigo. ¿Con alguien ha sido Dios malo? ¿De los que estamos aquí? Preguntadle a mi padre y os contará que Dios ha sido bueno con él, porque el tráiler se caía por un puente.
Y él todavía no conocía a Dios, pero Dios ha sido bueno con él. ¿Os lo ha contado 1000 veces? Preguntarle, lo contará 1001. Cuando yo estaba todavía en la barriga de mi madre y él tuvo un accidente bajando el puerto y el camión se hizo fosfatina, como él dice, y a él no le pasó absolutamente nada. Dios ha sido bueno con él. Preguntarle y os contará todas las historias. Ahora está contando historietas siempre, casi siempre. Pero eso lo ha sostenido, porque ahora está viviendo momentos de dificultad. Y en ese día, cuando no tenga fuerzas, en ese día, cuando las fuerzas se van desgastando, miremos atrás, miremos a Dios, lo que ha hecho con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros. Y cuando yo recuerdo que Dios ha sido bueno conmigo, esto cambia la manera en la que yo voy a ver mis desafíos hacia adelante. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Qué se te ocurre para saber que Dios ha sido bueno contigo? El que estés aquí es un síntoma ineludible de que Dios ha sido bueno contigo. Porque si no, no estarías. 4 operaciones de quirófano en 2 años. Con 87, 88, 89 años. David lo dijo de esta manera, y es el Salmo 103. Es uno de los salmos preferidos míos. De hecho, estos versículos los tengo en unos cuadros en el pasillo de mi casa. Salmo 103. David lo dijo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. David se podía haber enfocado en los fracasos. De hecho, David tuvo muchos fracasos. ¿Os acordáis cuando estuvo en Siclag? ¿Os acordáis cuando estuvo siendo perseguido por Saúl? ¿Os acordáis de cuando Saúl quiso matarlo 2 veces? ¿Os acordáis cuando él se sentía como una perdiz que huía por los montes? David podía haberse enfocado en sus fracasos. En vez de eso, recordó y se enfocó ¿en qué? En el perdón de Dios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Podría haberse enfocado en sus dolencias. En su lugar recordó y se enfocó en cuán bueno había sido Dios para sanarlas. Podría haberse enfocado en el hoyo. Sin embargo, recordó y se enfocó en el hecho de que Dios lo había sacado del hoyo. Mira, las dificultades van a venir, lamentablemente. No es necesario ser un profeta reconocido para acertar en esta predicción. Dificultades atravesaremos y volveremos a atravesar. Las dificultades siempre van a venir. Caminar con Dios significa caminar a través de las pruebas. A través de muchas tribulaciones entraréis en el reino de los cielos. Y si lo que hicieron con el leño verde, ¿qué no van a hacer con el seco? Las dificultades van a venir. Caminar con Dios significa muchas veces caminar a través de las pruebas. Pero en lugar de enfocarnos en esa situación, tenemos que recordar siempre la bondad de Dios. Permitamos que en nuestros pensamientos penetre esto dentro de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Porque sea cual sea lo que hayamos vivido, lo que estemos viviendo, nuestra situación o actuación pasada o nuestra lucha presente, Dios está con nosotros para ayudarnos, para sacarnos adelante. Dios está para salvarnos, para sanarnos, para sacarnos del hoyo. Y lo va a hacer porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. No se acaba, es para siempre. Y recordemos siempre esto. Él ha sido con nosotros más bueno de lo que tú y yo merecemos.
¿A que sí, papá? Que mereceríamos estar en el infierno ardiendo. Eso es lo que merecíamos. Merecemos todos la condenación eterna. Pero Dios ha sido más bueno de lo que merecemos. Somos salvos, perdonados, redimidos por el poder de Dios. Y si Dios no hiciera absolutamente nada más que eso, que salvarnos, redimirnos y llevarnos al cielo, ya prácticamente sería suficiente, porque ese acto de amor demostró su bondad para siempre y por siempre. Y aún así Él dice que nos ama con amor eterno. Podemos estar atravesando una prueba de fuego tan gorda, tan grande en nuestra vida ahora mismo, que nos haya hecho perder nuestra vista de la gracia de Dios, del amor de Dios. Pero entonces es cuando tenemos que volvernos y recordar la cruz. Recordar a Jesús, Jesús torturado, Jesús burlado, Jesús escupido, golpeado, Jesús cargando nuestros pecados, Jesús irreconocible por causa de los golpes y del maltrato, Jesús convertido en la escoria del mundo, el justo muriendo por los injustos, para que nosotros pudiéramos llegar a ser justos, cargando el pecado y el peso de todos nuestros pecados sobre sus hombros, para que nosotros pudiéramos conocer el perdón y disfrutar de la eternidad en su presencia. En aquel lugar de sufrimiento y muerte, Dios estableció de una vez y por todas la verdad más importante de tu fe y de mi fe. La verdad más importante para que nuestra fe sea una fe atrevida, audaz, una fe viva, que vaya adelante. Una fe que no solamente es posible en nosotros, sino que además se vuelva irresistible en nosotros. Su amor por ti y por mí. Y nada de lo que tú o yo podamos hacer, decir, creer, pensar, vivir, atravesar o sufrir, puede cambiar ni va a cambiar esto. Hay que salir hoy de aquí convencido realmente de que Dios es bueno. Y es bueno para ti. Porque Dios te ama profundamente. Dios es bueno y siempre lo será. Dios es bueno y siempre lo será. Es necesario que nos demos cuenta que la imagen que viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Porque no podemos creer en las cosas imposibles de un Dios en el que se nos hace imposible creer. ¿Entendemos esto? No podemos creer en las cosas imposibles de un Dios en el que no podemos creer. Por eso es importante que cuando pensamos en Dios, lo que nos venga a nuestra mente es grande y bueno. Grande y bueno. Porque esto nos va a sostener siempre. Esto nos va a sostener siempre. Esto nos va a llevar a llenarnos de ánimo, a luchar, pase lo que pase, contra viento y marea, contra tempestades, contra naufragios. Podríamos hacer como Pablo, no sé dónde está el texto, me estoy acordando ahora de él. Perseguidos pero no destruidos, hundidos pero no destruidos del todo, abatidos pero no muertos, en desnudez pero no... Ay, no sé dónde están los versículos, no sé si me lo encontráis, lo leemos. Se trata de tener una confianza en Dios, pero una confianza con los pies en la tierra, con los pies en el suelo, no esa confianza que se tambalea, que va por ahí volando, esa fe que es súper fe, que no tiene estabilidad, ¿no? Una confianza con los pies en la tierra, anclada e inamovible, una fe real, una fe verdadera. El tipo de fe que recibe la visión de Dios y actúa en base a sus promesas. El tipo de fe que se basa
en el carácter de Dios intachable y en su naturaleza inmutable. Porque yo, Jehová, no cambio. Si Dios es grande y bueno, siempre es grande y bueno. Siempre es grande y bueno. Pase lo que pase, es grande y bueno. Te vaya la cosa bien o te vaya mal. Estés sano o estés enfermo. Tengas dinero o tengas una temporada de escasez. Dios siempre es bueno. Grande y bueno. Dios es infinitamente poderoso y sus intenciones hacia ti y hacia mí son infinitamente buenas. Dios es infinitamente poderoso y sus intenciones hacia ti y hacia mí son infinitamente buenas. Él es capaz, Él es poderoso, pero Él también es misericordioso. No solo ha creado un buen plan para cada uno de nosotros, sino que también es capaz de completarlo en nuestra vida. Esto es algo que no podemos perder de vista nunca. No solamente ha diseñado, que lo estuvimos viendo la semana pasada, ha diseñado un buen plan para ti y para mí, sino que además es capaz de completarlo y de desarrollarlo para nosotros. ¿Tenéis los versículos esos? 2 de Corintios 4. Pónmelos, Josías, porfa. Perseguidos pero no destruidos, abandonados, mas no me acuerdo bien de todo. Exactamente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, versículo 7, y no de nosotros, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué impresionante. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fijaros, es que es impresionante. Luego cuando hace la lista también de naufragios, azotes, no sé qué, peligros de espada, peligros de los de fuera, de los de dentro. Claramente Pablo podía haber dudado de la bondad y de la grandeza de Dios. Sin embargo, él estaba afirmado en eso. Definitivamente, y termino con esto, edifiquemos nuestra confianza en Dios, en su grandeza y su bondad. En su bondad y su grandeza. Y Él hará lo imposible. ¿Cuándo? En nuestro día, en nuestra vida, para su gloria. Amén. Amén. Porque Dios es grande y bueno. Extiende tus dominios, porque Dios es grande y bueno. Dios es grande y bueno. Que no nos vendan a otro Dios. Este es nuestro Dios. Un Dios grande y un Dios bueno. Un Dios poderoso, plenamente capaz de cualquier cosa. Y además un Dios lleno de bondad, que busca nuestro bien eterno, que nos ama profundamente, que nos ama con amor eterno. Que si nos pone un obstáculo en el camino, seguramente es para que nos fortalezcamos más. Seguramente. Que si pone una piedra en el camino y nos dice empuja, empuja, y es tan grande que aunque la empujemos no consigamos moverla, lo que está haciendo es fortaleciendo nuestra musculatura para luego poder enfrentar algo que sí podremos mover. Dios es grande y Dios es bueno. Amén. Amén. ¿Es ese tu Dios? ¿Es ese mi Dios? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Dios? ¡Wow! ¿Cómo se nos olvida que Dios es grande y bueno? Que Dios es grande no tanto, ¿verdad? Pero que Dios es bueno. Muchas veces
esa neblina emocional de las cosas que nos salen mal, del sufrimiento diario, de la falta de salud, de la falta de que las cosas no funcionen como queremos, de los problemas cotidianos, como que de alguna manera empaña nuestra visión de que Dios es bueno. Que no se nos olvide que Dios es grande y bueno. Díselo al que tienes al lado. Dios es grande y bueno. Dios es grande y bueno. Díselo al que tienes atrás. Si no tienes al lado a nadie, al que tienes delante, al que tienes detrás. Dios es grande y bueno. Dios es grande y bueno. Dios es grande y bueno. Amén. Dios es grande y bueno para ti también que me estás escuchando. Tú que estás escuchando este mensaje, esta grabación. Dios es grande y bueno. Dios te ama profundamente. Si no has dado el paso de entregar tu vida a este Dios grande y bueno, yo te animo a que hagas esta oración conmigo. Hoy tú tienes la oportunidad de acercarte a Él y de rendirte a Él. Así que repite después de mí. Padre Celestial, yo te doy gracias porque eres grande y bueno. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero acercarme a ti. Yo creo que tú eres grande y bueno. Yo creo que tú me amas. Yo creo que tú eres poderoso para cambiar mi vida. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados para darme vida eterna. Y yo te pido ahora que entres en mi vida, que entres en mi corazón, que tomes el control y la dirección de mi vida. Me rindo ante ti y te doy gracias por ser grande y bueno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esto, hoy Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida, en los cielos hay fiesta. Si tú lo has hecho por primera vez, que no se nos olvide que Dios es grande y bueno, que no se nos olvide que Dios es grande y que Dios es bueno. Amén. Que tengáis una muy buena semana, paséis un muy buen domingo. Que Dios os bendiga grande y poderosamente, abundantemente, y que su bondad se manifieste en vuestras vidas. Cada día más, sea evidente y palpable. Os deseo lo mejor, que Dios os bendiga.